Fuego interior. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercarán a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Que ande en el camino de la perfección, ésta me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Más que Vencedores. Entramos un poquito tarde, pero estamos en vivo y en directo desde la ciudad más grande del mundo, México, Distrito Federal, en la ciudad que, híjole, de repente se les ocurre hacer puentes y situaciones que en un tiempo nos beneficiarán, pero mientras para llegar a veces son un pequeño obstáculo. Pero bueno, ya estoy aquí. Quiero darles la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, por esperarme un ratito más. Y bueno, empezamos Está, como siempre, con un salmo. Este es el Salmo 101, se llama Promesa de vivir rectamente. Y me encanta la posición del salmista, que por supuesto es David, esa posición de pues la maldad, la iniquidad, todos los que hablan mentira y perversión, pues no entrarán a mi casa, no seré amigo de ellos, al contrario, los destruiré. Esta posición me gusta. ¿Tú de qué lado estás? ¿En qué posición estás? ¿Tú eres así de radical o eres un poco más permisivo? Bueno, un poquito de aquí, un poquito de allá. Creo que en parte hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero hoy vamos estuve pensando muchas cosas sobre el programa y pues pensaba mucho sobre la maldad. Yo creo que esta semana lo más que me tocó entre las cosas que tuve que ver con los pacientes es hablar de la injusticia que hay en el mundo y la maldad y cómo se ha multiplicado. Y bueno, sabemos que no es nada nuevo porque Jesús nos lo dijo, ¿no? Que vendrían muchísimas catástrofes, que la maldad se multiplicaría, así lo dice la palabra. Pero en medio de esa maldad está la luz de la verdad de Cristo, su reino, su presencia, y todo eso genera un cambio, genera una diferencia para aquellos que se atreven a tomarlo y se atreven a creerlo. Y bueno, en parte quiero hablarte de eso y también de qué es lo que mueve al mundo en la maldad. ¿Qué es, no? A veces pensamos, hoy le decía también a una de las chicas con las que estaba platicando que el enemigo cauteriza las emociones, la mente, el alma, aún el espíritu de la gente, de tal manera que hacen maldad y ni siquiera se inmutan, no les pasa nada. La palabra dice que sus pensamientos han sido entenebrecidos y su alma, su corazón ha sido cauterizado para sentir de una manera normal. Y quiero leerte más adelante una palabra que habla de esto, de la maldad que mora en nosotros. De hecho, así se titula. Y así se titula el versículo que voy a leer. El título de este programa, no quiero que sea ese, la maldad que mora en mí, no, sino cómo dar reversa a la maldad que ha morado en nosotros. Eso me gusta todavía más, ¿no? Cómo no caminar en la maldad que mora en el hombre. Me gusta todavía más.
¿Por qué? Porque pues este programa trata de dar soluciones, trata de que podamos aplicar la palabra de Dios a las cosas que estamos viviendo para que su reino venga y su reino se establezca. Estamos en una guerra, ciertamente, porque es el bien y el mal. Una guerra en la que, aunque no te lo imagines, ya estás dentro. Tú y yo ya estamos ahí solo por creer en Jesús. Y aún si no has creído en Jesús por creer en Dios, estás medio metido. Pero ¿sabes qué pasa? Que aunque no quieras, vas a estar ahí. Y es mejor estar de lado, ¿correcto? El que Dios dice, el que no está conmigo, contra mí está. Así dice su palabra. Si no estás conmigo, contra mí estás. ¿Y qué es lo que vamos a escoger? Si Dios pusiera delante de ti hoy la maldición y la bendición, ¿qué escogerías? Te aseguro que ninguno escogeríamos la maldición. Así sucede. Si lo escogemos a Él, entonces escogeremos la bendición. Y bueno, yo quiero pasar para abreviar un poquito, porque estoy un poco corta de tiempo, pues a darle la bienvenida al Espíritu Santo, porque sin Él la verdad es que no podría hacer nada. Él es el conductor principal de este programa, Él es el que trae todo lo que Dios tiene. Y yo quiero honrarlo como siempre todos los programas. Espíritu Santo, por favor, yo te doy el control de mi mente, de mi alma, mi corazón, mis emociones, porque hace un rato, como todo, soy humana y nunca les ha pasado un coraje con esos de las tarjetas de crédito, que son bien lindos para ofrecerte, pero a la hora de que tienes algún problema a veces que ni siquiera tú generas, se enojan, ¿no? Y hasta se violentan. Entonces hoy tuve un percance de ese tipo, gracias a Dios. Dios siempre hace justicia con los que estamos limpios, así que bueno, hoy no fue la excepción, me hizo justicia, pero venía así como, con esas emociones de, como que tengo ganas de pegarles, pero ya, me puse a orar y dije, no, estamos listos, muy listos, pero yo quiero hablarte de que muchas veces así pasa, ¿no? Nos pasa en la vida que hay situaciones que nos desquician, que nos sacan de balance, pero sabes, cuando tú le das el control a Dios de cada situación, Él puede sacar lo mejor. ¿Qué fue lo que hice? Señor, renuncio al enojo, Señor, los perdono, los suelto, los bendigo, Señor, en tu nombre, suelto esto. Y establezco tu reino, pongo tu sangre y ninguna iniquidad, ninguna maldad, ninguna cosa que no venga de ti, prospera. Sí, y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces, te lo digo porque a veces en corto, en práctico, en situaciones mínimas, podemos perder el control. Y ahí es donde el Espíritu Santo, Dios, su poder, su palabra, se glorifica. Entonces, aprovecho esta situación para comentártela y decirte que Dios siempre tiene una solución para sus hijos. Y bueno, yo quiero leerte una palabra. Ahora me voy a estar brincando un poquito al Nuevo Testamento, porque habíamos estado en el Antiguo. ¿Para qué? Para sentar ciertas bases de muchas de las cosas espirituales que pasan en nuestra vida. Bueno, yo me voy a ir a otro de los libros nuevos del Nuevo Testamento. Está Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y luego viene Hechos y viene Romanos. Romanos es una palabra que tiene muchísima enseñanza. Esta palabra la vamos a ir leyendo por diferentes, yo creo que partes, pero la palabra que puso Dios hoy para mí fue esta, que está en el capítulo 7 a partir del versículo 7 y se titula El pecado que mora en mí. Muchas veces, no sé si tú te has preguntado por qué la gente hace maldad y pareciera que no se da cuenta o no le importara. ¿No te has hecho esa pregunta? Bueno, y muchas veces, también me pregunto, ¿no tendrán temor de Dios? ¿No se darán cuenta que hay una ley que es inviolable? Pues las leyes que Él estableció, las creamos o no las creamos, estamos sometidos a ellas, ¿no? Una de ellas es la ley de gravedad. Te guste a ti o no me guste a mí, a cualquiera de los dos las creamos, o tú o yo, o no, nadie la crea, estamos sujetos a ella. ¿Sí? Por la gravedad no volamos, ¿no? Por la gravedad no nos caemos, por la gravedad podemos andar en el coche, ¿no? Por la gravedad pasan muchas cosas, porque en una tierra que es redonda, pues podríamos caernos, ¿no? O sea, echándole lógica en algo redondo, ¿quién podría caminar en algo redondo? No hay manera, la gravedad. La gravedad es una ley que nos protege, es una ley que nos sujeta a todas las condiciones correctas que Dios diseñó. Y así sucede con todas las leyes espirituales que Dios ha creado. Las ha creado por nuestra propia seguridad y por nuestra protección. Y ese es el punto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las violamos? Pues vienen consecuencias, que es todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Si tú no las has visto, échate un clavadito a los programas anteriores de 3 o 4 semanas, porque ahí es donde hablamos de todos estos puntos. Y yo quiero decirte que aquí voy a empezar a leer a partir del versículo 10 del capítulo 7 de Romanos. Y dice, habla sobre
sobre la ley del Antiguo Testamento, acuérdate que cuando la ley se transgredía, la paga del pecado es muerte, conforme a la ley. Habla de eso. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. A veces pensamos que las cosas que vamos a hacer pues, no van a tener consecuencias, y de eso habla. El mismo pecado lo envolvió y lo llevó a la muerte. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser a muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Carnal qué es? Acuérdate que nuestro cuerpo, Dios nos creó a su imagen y semejanza. 3 partes. Mente, ¿no? Cuerpo y espíritu. En la mente, bueno, están el alma, las emociones, todo eso está dentro de esa área. Pero está la física, que es la carnal. A esa se refiere. La carne muchas veces nos pide hacer cosas que le dan gusto. Y tú vas a decir, ¿gusto? ¿Cómo qué? Comer, dormir. ¿Qué te gusta? Las áreas físicas, sexuales, ¿te gusta? ¿Qué más te gusta? Las emociones, ¿no? Emociones que son placenteras, son para la carne, ¿sí? Cosas que vemos a través de los ojos, de los sentidos, todo lo que viene a través de los sentidos va hacia la carne, da satisfacción a la carne. La vanidad, el orgullo, todas esas cosas que llenan los ojos y la vista y la emoción son a la carne, a eso se refiere, ¿sí? Entonces dice, soy más que espiritual. Espiritual es la parte pues, del espíritu, el alma, ¿no? Esas son, la primera es el espíritu y otra es el alma. Pero bueno, la del espíritu es cuando tenemos comunión con Dios, por ejemplo, que alimentamos todas esas cosas que hacen crecer a nuestro espíritu, lo fortalecen, lo hacen feliz. A eso se refiere. Él no es espiritual, sino carnal, vendido al pecado, es decir, sujeto a todas las pasiones. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Se daba cuenta que hacía cosas que satisfacían a su carne, pero no eran correctas. Y aborrecía hacerlas, sin embargo, no podía dejar de hacerlas. Dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué apruebo que la ley es buena? Porque la ley te dice que no las hagas, o sea, la ley de Dios, a eso se refiere. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él está hablando de un principio bien sencillo. El pecado es como una fuerza espiritual negativa que viene del enemigo. Son actitudes que te hacen entrar en todas las cosas que Dios te dice en su palabra que no hagamos, porque generan muerte, ¿sí? Aquí viene una tercera fuerza, ¿sí? Que es la del enemigo, pero hay otra que es nuestra voluntad y decisión. Yo puedo decidir si mentir o no. Yo puedo decidir si fornicar o no. Yo puedo decidir si comer con gula o no, o con mesura. Yo puedo decidir ¿qué te gusta? Hacer un fraude o no. Yo puedo decidir. El enemigo me puede poner todos los elementos. Me puede tentar con todo lo que quieran. ¿Sí? Vanidad, orgullo, soberbia, lo que quieran me puede poner enfrente, pero yo decido. Y aquí habla de que él está sometido a esa fuerza que es el pecado, ¿sí? Está rendido, no tiene control sobre él y no quiere hacer maldad, pero ahí va. No quiero mentir, pero miento. No quiero engañar, pero engaño. No quiero flojear, pero flojeo. ¿Por qué? Porque él ha permitido que el pecado sea más fuerte en él que el espíritu, ¿sí? Dice, y luego dice más adelante, voy por el 20, dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Dice, que el mal está en mí. Se da cuenta que lo que lo posee, no lo posee, sino que lo domina es la maldad.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Todos decimos, está muy padre, claro, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Está muy bien, nos deleitamos en las cosas que Dios dice, estamos de acuerdo, estamos felices, pero ¿y por qué no lo hacemos? ¿No? La pregunta del millón, ¿por qué no lo hacemos? Dice, pero veo otra ley en mis miembros, se refiere a todo su cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente. Rebelión, esta palabra es clave. Rebelión. El primer espíritu que se levanta para no hacer las cosas de Dios se llama rebelión. Ese es el primer espíritu que se levanta. Se rebela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando Adán y Eva pecaron, hay una semilla de maldad que viene sobre la humanidad y se dice que por generaciones ha pasado. El hombre nace con esa semilla de maldad. No sé si te has fijado que los niños, nadie les enseña a hacer maldad y de repente ya están mintiendo, de repente ya le están pegando al otro, ya lo están agrediendo. Esa maldad, esa semilla de maldad está en el hombre. ¿Qué pasa cuando tú vienes a Jesús? ¿Sí? Cuando tú te sometes a su espíritu, cuando tú te cubres con su sangre, cuando empiezas a ser renovado en tu mente, eso empieza a cambiar, empieza a transformarse. Primero, porque tu espíritu empieza a levantarse sobre tu carne para dominar. Ese es el primer punto. ¿Sí? Y toda esa herencia espiritual de maldad empieza a ser retenida, contenida, cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo, por el amor de Cristo, por su sangre, por el poder que hay en su sangre, por el poder que hay en su nombre. Eso es a lo que queremos llegar en esta enseñanza. Pero mientras no, esa maldad está en los miembros, en cada célula, por así decirlo, esperando a ser la que domine en la persona, en cada persona. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hace una pregunta, ¿quién podrá librarnos de este cuerpo de maldad que solo desea hacerla? ¿Quién podrá librarnos? Hay una frase del Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defenderme? O sea, me acordé, exacto. Bueno, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así llegamos todos. Dice, y luego se titula el capítulo 8, Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que te comentaba, cuando tú entras a Jesús, las cosas dan la vuelta. Cuando tú entras a Cristo, le das el control al Espíritu Santo, de manera que tu espíritu es uno con Él y empieza a estar por encima de la carne. Y lo que domina ya no es la carne, la pasión, la emoción, las sensaciones, sino el espíritu, ya ni siquiera la razón. Eso es diferente, la razón está por abajo todavía, ¿sí? Hay cosas que no razonamos, pero hacemos por obediencia a Jesús, ¿sí? No razonamos que hacer el bien a otro está bien, que quitarte el pan de la boca para dárselo a otro está bien, no lo razonas, solo lo haces cuando hay amor en ti, el amor de Cristo. No razonas si está bien o no, si está bien o no desear a la mujer de tu prójimo. No lo razonas, solo sabes que no está bien y no lo haces. ¿Por qué? Porque en el Espíritu ya está fluyendo eso. Lo que el mismo Espíritu Santo trae, lo pone sobre ti. Entonces dice que ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu. Y esto cambia todo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo es una ley de vida. Trae vida, lo contrario a la muerte, ¿te acuerdas en la anterior? Dice, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Hay una ley en el pecado, es como si entráramos automáticamente, cuando la gente está pecando, entra en esa ley. Muerte, pecado, muerte, muerte, pecado, muerte. Es como un círculo vicioso. Cuando entra la gente a reconocer a Jesús y a darle señorío en su vida, ese círculo se rompe y entran a otro que es espíritu, vida, cambia completamente. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto habla de que todo lo que hablaba de la ley, todos los pecados que la ley señala, que requieren muerte, Jesús los paga por ti. Los paga para que entonces tú y yo podamos andar libres en su Espíritu, en el Espíritu.
libres de toda la condenación que vendría por todos los pecados que hemos hecho. ¿Por qué? Porque por Él fueron pagados. De manera que no vamos solos en nuestras fuerzas a ir en contra de lo carnal, sino que en la fuerza de Él, en el poder de Él, en el poder de su Espíritu Santo, podremos caminar, ¿sí? Podemos lograr que nuestro espíritu camine junto al suyo, sometiendo a la carne y a la mente. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Dice, lo que era imposible para la ley de la carne, ¿sí? ¿Sí? Por cuanto era débil, ¿sí? Lo ha hecho Jesús, ¿sí? Por la obra de Jesús, tú y yo podemos salir del pecado. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué es lo que pasa? Observa a la gente. ¿Cómo se mueve la gente en general? ¿Bajo la carne? ¿Bajo la ley de la carne, del pecado, que trae muerte? ¿O bajo la del Espíritu? Generalmente, cuando actuamos conforme al Espíritu, la gente nos ve como raritos, ¿no? Nos ve, perdonamos siempre, amamos a la gente incondicionalmente, nos hacen groserías y pues podemos perdonarlo imperdonable para el mundo y podemos seguir adelante, podemos seguir amando, no buscamos lo nuestro porque el amor de Dios no busca lo suyo, no es egoísta, no se envanece, ¿sí? Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo perdona, y cuando nos movemos en ese sentido, que es el sentido del Espíritu y de las cosas de Dios que trae el Espíritu, la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque viven en la carne, ¿sí? ¿Cuál es la carne? Contenciones. Alguien me agrede, yo lo agredo. Alguien me lastima, yo lo lastimo. Alguien me roba, yo le robo. Así, venganza, revancha, enojo, ira, contienda, celos, pasiones desenfrenadas, envidia, vanagloria, todas esas cosas alimentan la carne. Cuando tú dejas de caminar en eso, realmente caminas sobre las cosas del Espíritu, como Dios nos llama, conforme a su ley. Pero su ley es vida, no es muerte. Quiero que te imagines a la gente que se está peleando todo el tiempo. ¿Crees que eso es vida? Estarse cuidando del vecino porque yo ayer me ponchó las llantas, ahora se las ponché yo y a ver ahora qué me hacen, ¿no? A ver si mañana no amanece mi coche quemado o igual y no amanece. ¿Sí me entiendes? Imagínate vivir en ese, eso no es vida, eso es horrible, ¿no? Los que están en el trabajo peleado con el de enfrente o en esa disputa de ver quién es mejor, en esa competencia, ¿no? Imagínate, alguien que tiene a su esposa y que además tiene un amante o dos o tres. ¿Qué vida puede ser esa? Escondiéndose, mintiendo, no siendo el mismo, no le alcanza el dinero. Bueno, imagínate qué conflicto. Eso no es vida. El pecado nunca trae vida, trae muerte, siempre. Entonces dice que todo lo que se ocupe de la carne va a traer muerte. Todo, siempre, siempre, pero lo que tenga que ver con el Espíritu trae vida y paz. ¿Sí? En el Espíritu, ¿qué frutos son los del Espíritu Santo? No los he comentado, pero te los voy a decir. Paz, gozo, alegría, fe, benignidad, amor, paciencia. Cuando el Espíritu Santo está en ti, todo esto empieza a fluir de manera natural en ti. Puedes estar en la peor tribulación y estar paciente. Puede venir contra ti el peor problema y tú en la paz de Dios porque ya fuiste a su presencia, ya se lo pusiste en sus manos, ya te dio el consejo, ya oraste y esperas. Pero ¿qué tal si estás en la carne? Los afanes del mundo, ¿qué tal la angustia? Los temores son parte de la carne. ¿Cuánta gente no vive en angustia por mil y un cosas absurdas, ni siquiera reales en su vida? ¿Sí? Eso es ocuparse de la carne y eso siempre va a traer muerte. Esta palabra nos habla de algo que ejemplifica muchas de las cosas que estamos viviendo que no queremos hacer y pensamos estoy mal, lo estoy haciendo mal y quiero salir de ahí yo sola, no puedo. Yo te digo una buena noticia, te voy a dar una buena noticia y una mala. Una buena puede salir de ahí pero no solo. La mala para muchos quizás sea tener que entregarte y rendirte a Dios. Para mí sería la buena. Él lo puede hacer por ti, contigo, si tú lo dejas. Está más fácil. A veces necesitamos ayuda para algunas cosas que tenemos que hacer, tareas, labores. Si yo quiero cargar un garrafón de agua, te prometo que no lo puedo hacer, necesito pedirle a alguien más grande que yo que lo haga. Así pasa con muchas de las cosas que vivimos. Pero ¿cuál es el problema? Si está Dios dispuestísimo a ayudarnos. Nos dio todo, nos dio su Hijo, nos dio la herencia, nos dio todo.
Entonces, yo quiero ejemplificarte esto, porque muchas veces la gente dice, ¿por qué sigo haciendo esto que no quiero? Es esto, el pecado que mora en mí. Ahora dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí hay un sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, es decir, el Espíritu Santo. La única manera de que el Espíritu Santo mora en ti, es decir, viva en ti adentro, es que tú reconozcas a Jesús y le permitas entrar. No hay otra manera. Si tú no lo permites, entonces estarás trabajando tú solo, tratando de cambiar lo que no has podido cambiar. Es así de simple. Y Él quiere hoy hacerte libre de ese pecado, de esa ley de pecado que te lleva a la muerte. Él quiere hacerte libre. Y dice más adelante, pero si Cristo está en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si el Espíritu Santo no está en ti, no eres de Cristo. Aún no lo has permitido. Está dicho de otra manera. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en ti, está en mí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, muerto a los deseos de la carne se refiere, mas el Espíritu vive a causa de la justicia que viene en Cristo Jesús. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, mora en ti, que es poderoso, porque lo levantó a Jesús de los muertos, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es una promesa. Hoy hablaba con unas amigas acerca del cielo y del infierno. Hay mucha gente que no cree que el infierno existe. ¿Tú crees que el infierno existe? ¿Tú eres de los que piensa que no existe? ¿Crees que existe el cielo? ¿Crees que cuando nosotros moramos conforme a la palabra, si recibiste a Jesús y te has hecho hijo suyo por heredad, ¿sí? Adoptado porque reconoces a Jesús, te irás al cielo? ¿O piensas que es igual si lo haces o no lo haces? Y que si no lo haces, pues no hay infierno. El infierno es aquí. Ahí la gente dice, el infierno es aquí. No, esta es la antesala del infierno, pero existe uno. Hay un video que no sé si le voy a pasar un día de estos, pero en internet hay varios testimonios de chicos que han sido llevados por Jesús mismo al infierno. Yo te invito a que los busques en YouTube. Es decir, testimonios del infierno. La verdad es que es tremendo, pero todo va conforme a la palabra. La palabra dice que hay un lugar preparado para el enemigo, donde será el crujir de dientes. ¿Sabes por qué es crujir de dientes? Porque habrá temor día y noche, todo el tiempo. Y dice que habrá un dolor infinito, permanente, que no terminará, una agonía para siempre. Los chicos que visitan este lugar hablan de aquellos pecadores que están ahí y hablan de los castigos que hay para ese lugar. A mí no me gusta darle mucho pie a todo lo que sea del enemigo, pero esto lo dijo Dios. Y hay un área, ¿no?, a la que podemos ir. Y el sentido de la vida de Jesús es darnos una vida eterna, que no se pierda nuestra vida. Él vino a rescatar lo que se había perdido, porque el enemigo le quitó a Adán todo el señorío que tenía. Pero no solo vino a eso, vino a darnos una vida eterna, a redimirnos del pecado para no perdernos por la eternidad. Esa es la obra gloriosa de Jesús. Así que si Él vino a entregar su vida para que no nos perdiéramos, seguro que hay algo terrible. ¿Sí? Eso se llama infierno. Ese es el infierno que espera aquellos que no dejarán nunca de vivir por el pecado, por la ley del pecado. Para aquellos que dicen, a mí no me importa, yo no lo creo, me es X. Pero si Dios dice, si no estás conmigo, contra mí estás. Dios es radical, que tú sí seas sí, tú no seas no. ¿Estás conmigo o no estás? O sea, no te dejo a la mitad. No hay tibios. Dios abomina a los tibios, vomita a los tibios. Así dice su palabra, que los vomita. ¿Sí o no? ¿Caliente o frío? No tibio. Entonces, de eso está hablando. Tomar una decisión. Porque todos en algunas áreas de nuestra vida a veces seguimos viviendo así. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, esa ley de pecado puede dejarte automáticamente y entrará la ley de vida, que es la que trae Jesucristo para ti y para mí. Yo quiero nada más terminar aquí, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primero decíamos que si el Espíritu de Dios está en ti, eres de Cristo.
Pero hay una añadidura. Si el Espíritu Santo que mora en ti, ¿sí?, te afirma como hijo de Dios, nada más y nada menos. Es una afirmación. Si el Espíritu Santo mora en ti y tú eres guiado por Él, eres automáticamente un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque recibiste a Jesús, ¿sí? ¿Te acuerdas que la semana antepasada hablábamos de que Dios nos hizo aceptos, nos predestinó para ser hijos suyos, nos predestinó para ser adoptados? A eso se refiere, porque cuando tú aceptas a Jesús, entonces eres adoptado, tu apellido cambia. Si acaba siendo yo de Yanira, hija del Dios Altísimo, tú, Cristian, hijo del Dios Altísimo, Carla, hija del Dios Altísimo, ¿sí? Un nombre en el cielo, nuevo, ¿sí?, como hijos. Entonces, esta es parte de la señal y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y yo quiero cerrar con 2 puntos. Fíjate, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Sabes cuál es el espíritu de esclavitud? El del pecado. Quiero que imagines a un borracho, a un alcohólico. ¿Es libre de no tomar o de no drogarse cada que quiera? No es libre. Tiene una atadura. Está sometido a una ley de pecado y de muerte. Sí, está sometido. Alguien que no puede dejar de engañar a su esposa o a su esposo, que es infiel, que vive en infidelidad todo el tiempo, que no puede ser fiel, ¿es libre? No, no es libre. Está sujeto a una pasión, está sujeto a un pecado y es esclavo de ese pecado. Imagínate a alguien que le encanta comer gula, ¿no?, que le encanta comer, ¿puede dejar de comer como quiera? No, está sujeto. Y todos esos son espíritus, cada pecado es un espíritu. Y por eso dice que ya no serán más, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Eso no es la herencia que Jesús tiene para nosotros. Él nos quiere libres en Él. Dice, para estar otra vez en temor. Todos los pecados generalmente generan eso, temor. Es como en donde desembocan. ¿Y el temor acaso te da libertad? El temor es una atadura terrible, pero eso no es lo que tiene Jesús para nosotros, sino que al haber recibido el espíritu de adopción, ¿sí?, el espíritu de adopción es el Espíritu Santo en nosotros por haber recibido a Jesús. Por ese clamamos Abba Padre, Padre nuestro, Padre amado. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese espíritu que nos trae libertad nos da el testimonio que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifiesta. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, esto lo voy a dejar para otro tema. Pero hasta aquí voy a terminar, en el que el mismo Espíritu de Dios da y testifica que somos hijos de Dios. Hijos de Dios en una libertad, que viviremos en una libertad a la que pocos, ¿sí?, pueden llegar, y no porque no quieran. Esta salvación está al alcance de cualquiera. Esta libertad está al alcance de cualquiera que diga, ya no quiero hacer ese pecado que mora en mí, ya no lo quiero. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues muy simple, dándole el control al Espíritu Santo, dándole el control a Jesús de nuestra vida para que esto ya no sea la ley que opere en nosotros. Y yo quiero invitarte cómo hacer una pequeña oración. Si tú estás conmigo, si quizá tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, si nunca jamás has hecho una oración para abrirle las puertas de tu corazón, hoy es un buen momento. Yo quiero invitarte. Quizá hoy tú abriste este programa por primera vez. Yo quiero invitarte. Jesús no es una religión, Jesús es una forma de vida. Jesús está vivo y quiere tener una relación personal contigo. Y lo único que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tú me perdones por todos mis pecados. Yo reconozco que Jesús murió en la cruz por mí y que con la última gota de su sangre pagó por todas mis transgresiones. Yo quiero entregarte mi vida a Jesús y hacerte Señor de ella. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo venga sobre mí, me llene, more en mí y me pase de muerte a vida.
Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda ley del pecado, porque es muerte. Y yo acepto la ley de vida, que es el Espíritu. Y dile, en el nombre de Jesús, yo perdono a toda persona que me haya lastimado. Te pido perdón por toda persona a la que yo haya lastimado. Dile, Señor, yo reconozco que he hecho juicios sobre mis padres, mis hermanos, mis amigos, pero yo quiero anularlos, pedirte perdón por esos juicios y que tú los rompas y los inactives. En el nombre de Jesús renuncio a todo lo que no venga de ti, a toda obra de las tinieblas, de brujería, de hechicería. Renuncio a todo pecado que me ha sometido a esclavitud. Dile, renuncio al espíritu de rebeldía, renuncio al espíritu que no te confiesa como Abba Padre. Renuncio a toda obra del enemigo que pueda cegar mi entendimiento, mi mente, mi alma, aún mi corazón. Y te pido, Jesús, que tú traigas vida a mi corazón y a mi espíritu, que me hagas uno con tu Espíritu Santo para poder caminar en la libertad que tú ya me has comprado en esa cruz. Trae sanidad, dile, renuncio a toda enfermedad, renuncio a todo dolor, renuncio a cualquier cosa que no venga de ti. Y en el nombre poderoso de Jesús yo recibo la herencia que viene de ti. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que me enseñes a caminar libre del pecado. Te doy hoy el control de mi vida, Espíritu Santo, y ayúdame en mi debilidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, estoy segura que muchas cosas en tu vida van a cambiar. Ahora, si específicamente tú tienes un problema, Señor, tengo una bronca de adicción. La adicción es un espíritu. Alcoholismo, drogadicción, la gula, vanidad, orgullo, soberbia, todos esos son pecados. Dile, Señor, específicamente yo renuncio al espíritu de drogadicción. Renuncio al espíritu de vanidad, renuncio al espíritu de alcoholismo, renuncio al espíritu de gula, renuncio al espíritu de, ¿qué te gusta? Fornicación, adulterio, renuncio en tu nombre, no lo quiero más y declaro que esto no domina, sino tu Espíritu Santo me trae dominio propio. Enséñame y ayúdame a caminar. Hazte fuerte, Jesús, en donde yo he sido débil. En el nombre poderoso de Jesús te rindo esto, reconozco mi pecado delante de ti. Porque es importante reconocer que hemos pecado. Señor, reconozco que he tenido gula, reconozco que he tenido esto, reconozco cualquier cosa. Si tú estás en ese caso, reconócelo. Pídele perdón y renuncia. Y yo sé que en esta semana tú vas a caminar en una libertad. Créelo. Acuérdate que las cosas con Cristo Jesús son por fe. Toma la palabra hoy y toma esa libertad hoy. Porque yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres libre por medio de su Espíritu, por el poder de su nombre y de su sangre. Y pues yo tengo que despedirme. Hoy llegué un poquito tarde, el tiempo se me hizo corto, pero espero poder seguir la próxima semana con esto, tratando de hacerlo lo más práctico posible, para que hoy tú puedas ser transformado por el poder y el amor de Jesús. Y pues yo los veo en la otra semana. Mi nombre es Deyanira, me dio un gusto estar con ustedes. Les mando un beso, un abrazo, bendiciones y declaro que esa será una semana llena del amor de Dios y llena de una libertad que jamás habías experimentado. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy las gracias. Nos vemos la otra semana. Besitos.